Elementos, pues son los que aparecen en la tabla periódica, nos los vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? Por lo menos los más importantes, que son los representativos, tenemos que saberlos perfectamente. Algunos de transición, que tienen mucho uso y son muy comunes, también. Quizás uno que otro de transición interna, ¿de acuerdo? Sí, que de los más usados. Pero sí los representativos, pues son de batalla, ¿no? Son los con los que vamos a trabajar, pues no solamente todo este curso, sino de Química 1, sino los siguientes cursos que vayan a tomar. Química 2, Química 3, Química 4, ¿sí? Y ya incluso hasta en su carrera profesional, ¿de acuerdo? De cualquier especialidad, pues algo tendrán que ver con química, ¿no? Si es que no está relacionado con química, pues si es algo relacionado con química, con mucho más razón, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, eso es lo que se trató el video anterior. Bueno, la clase anterior, ¿sí? Saber perfectamente distinguir, ¿sí? Lo que es un elemento. Los elementos, pues, son los que están en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Los elementos son los que están en la tabla periódica y vamos a ir en la próxima clase, ya vamos a ir viendo, no por, bueno, los más importantes, viendo algunas cosas interesantes de cada uno de estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién lo descubrió? ¿En qué se usa? Su historial. Y lógicamente su símbolo y su nombre, de dónde salió su símbolo, su nombre, etcétera. ¿De acuerdo? Si saben que por ahí que hay un mexicano, ¿verdad? Que descubrió un elemento, ¿verdad? Pero después ya, ¿sí? No está directamente adjudicado a él, pero pues él fue el primero, ¿no? Vamos a ver algo de esto, comentar algo de historia de estos elementos. Muy bien, jóvenes. Bueno, ya que sabemos distinguir perfectamente los elementos que son los que están en la tabla periódica, vimos lo que es un compuesto, ¿verdad? Un compuesto, pues es la unión química de dos o más elementos que están unidos por un enlace. Comentamos que en este mismo curso vamos a ver los diferentes tipos de enlace: iónico electrovalente, covalente polar, covalente no polar, ¿sí? Las fuerzas con que están unidos y todas las propiedades que le da ese enlace, ¿sí? Propiedades físico-químicas y demás, ¿no? Y terminando el curso vamos a ver nomenclatura de esos compuestos, cómo se clasifican, cómo se nombran, ¿sí? Tomando en cuenta tres nomenclaturas, porque muchos de estos nombres pues son muy antiguos, ¿ya? La vamos a llamar, ¿sí? Nomenclatura tradicional o clásica, ¿de acuerdo? Tiene muchos siglos el nombre, entonces no es tan fácil desaparecerlo de un día para otro. Entonces, conoceremos una nomenclatura tradicional, después una que se llama stock, ¿verdad? En qué está basado, en qué se aplica, quién la inventó, ¿verdad? Bueno, hubo un tiempo en todo mucho auge todo eso, pero sí, algunos lo siguen utilizando. Y la última nomenclatura, el último que vino a ordenar todo esto, pues es la nomenclatura sistemática o la de la IUPAC o la de composición, la composicional, ¿de acuerdo? Que es, podemos decir que la oficial, ¿sí? ¿Por qué es tan importante saber la nomenclatura, el nombre correcto? Porque son productos, los productos químicos, los compuestos químicos son materias primas, ¿de acuerdo? Son materias primas que se comercializan en todo el mundo, ¿sí? Algunos las importamos, otros las exportan, pues son pocos los países grandes productores de productos químicos, pues son pocos en el mundo y son los que distribuyen para todos. Y pues los que no fabricamos todo, pues tenemos necesidad de importarlas, ¿no? Importar algunos en algunos ramos. La industria los importa, ¿no? Los que utilizan como materia prima. ¿Sí? Muy bien. Pues todos esos comentarios los vamos a ver en nomenclatura. Y además es con lo que vamos a trabajar, va a ser nuestro caballito de batalla, porque pues en base a la nomenclatura, al compuesto orgánico que esté bien correcto y que sea un nombre perfectamente, pues ya seguimos. Pues en este mismo curso vamos a ver algunas reacciones. No todos, pero vamos a ver algunas, las más importantes, algunas reacciones. Y van a continuar con más reacciones en química 2, ¿verdad? El balanceo de las reacciones químicas, balancearlas.
¿sí? Y además hacer cálculos que se conocen como estequiométricos, ¿de acuerdo? Y ahí, de ahí otras especialidades, ¿no? Relacionadas todas con química, pero ya con una base muy sólida como son, ¿sí? La fórmula correcta, las reacciones básicas, ¿sí? La nomenclatura correcta. Muy bien. Bueno, entonces eso es referente a los compuestos, que también vamos a, en este curso lo debemos de saber. Y por último, las mezclas, ¿ya? Las mezclas también, sí, decíamos que se separan en sustancias puras, que son elementos y compuestos, y mezclas, que comentábamos que es una unión física de dos o más componentes, ¿verdad? Esas mezclas, pues, existen en muchos, ¿sí? En muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad? Los tenemos en los alimentos, ¿sí? Los tenemos en muchas ramas, por ejemplo, en la metalurgia, ¿verdad? En todas. Entonces, mezclas, pues hay muchos. Entonces, lo interesante de esas mezclas, ¿sí? Una parte interesante es saber, por ejemplo, para qué se usan, ¿verdad? Pero ahorita, antes de saber eso, para qué se usan y cómo se fabrican, que eso lo van a ver en Química 4, y para qué sirven, ahorita nos van a interesar, ¿sí? De esas mezclas, cómo se separan. Los métodos de separación de mezclas. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Métodos de separación de mezclas, que es el video número 6. ¿De acuerdo? Es el siguiente video. Video número 6 son métodos de separación de mezclas. Y vamos a contestar las preguntas relacionadas con ese video, como lo marca el programa. ¿Verdad? ¿Qué métodos de separación debemos de tener en cuenta? Debemos de saber perfectamente ¿sí? Su base, su fundamento, por qué se separan. ¿Vamos bien? Entonces, es lo que vamos a ver ahorita. ¿Verdad? Métodos de separación de mezcla, desglosarlo perfectamente. Hay un ejercicio, que es el ejercicio número 5. ¿Sí? El ejercicio número 5 lo vamos a contestar. Después tenemos el cuestionario relacionado con las mezclas. El cuestionario, jóvenes, pues quiero que, me parece más interesante que dejemos claro perfectamente lo que es una mezcla, sus métodos de separación, su fundamento, y después aplicamos el cuestionario. ¿De acuerdo? Sería el cuestionario número 6. El cuestionario número 6, ¿sí? Que pues no lo tengo contemplado aplicarlo en este día, ¿verdad? Porque les comentaba que primero me interesa que sepan perfectamente el fundamento antes de aplicar un cuestionario. ¿De acuerdo? Sí, que no haya dudas. Bien. Y lo que sí después, dar una introducción sobre la siguiente unidad. ¿Sí? La siguiente, hasta aquí sería la primera unidad, que se llama materia. Recuerden que estamos viendo la primera unidad que se llama materia. Hasta lo que veamos hoy, jóvenes, que son métodos de separación de mezclas, ¿sí? Hasta ahí es el primer examen departamental, que tengo entendido que va a ser por ahí del 12 o el 13, mejor dicho, es el 13, no, el 13 o 14 de este mes. Quiere decir que una semana y fracción, que ya estamos cerca, ¿verdad? En una semana y fracción ya tenemos el primer examen departamental. ¿Cómo ven? ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver el video. ¿Cuándo, perdón, profe? El examen tengo entendido que es el 13 o el 14 de este mes de septiembre, ¿eh? Oh, En uno de esos días es, si no es que... no. Tiene pinta de que todo el semestre va a pasar bien rápido, ¿no? Mandé, sí, no solo el Sí, semestre pues se sí. repasa rápido, joven, la vida se pasa rápido. Así es que aprovechen que Caray. están joven. No, no estoy exagerando. Me acuerdo cuando tenía su edad de ustedes. ¿Se imaginan? Ay, profe, se siente feo. Pues, pero así es la vida. Si no, pregúntenle a sus papás, a sus abuelitos. Sí, creo que es el 14. Sí, jóvenes. No solamente el semestre se pasa rápido la vida. Así es que aprovechen los jóvenes, ¿sí? No esperen estar muchos años en la batis, ¿verdad? Pues Salgan no queda de otra, profe.
aprovechen su tiempo, no siempre van a estar jóvenes, no siempre van a ser jóvenes y bellos, ¿sí? Eso se acaba, ¿de acuerdo? Muy bien. Si usted todavía está chavo, profe. No, no se crea ni tan chavo, ya trata uno de cuidarse y tratar de vivir horas extras o días extras o minutos, lo que sea, ¿no? Vivir un tiempo extra más, pero aquí estamos luchando. Muy bien, jóvenes. Bueno, vamos a continuar. A ver qué les parece esto. Es interesante esto porque fíjense, quiero que esto quede claro de métodos de separación de mezcla, jóvenes, porque esto lo van a retomar en Química 4. En Química 4, jóvenes, van a ver, ¿sí? Dentro de los procesos químicos industriales que se ven en Química 4, que se llama tecnología química, van a ver lo que se conoce como operaciones unitarias, ¿de acuerdo? Y el fundamento de las operaciones unitarias son estos métodos de separación de mezclas. Es más, podemos decir que casi lo mismo, es más bien, no casi, es lo mismo. Nada más que ya no es a una escala de laboratorio con el matracito, el tubo de ensayo, ¿no? Sino que ya es a gran escala, ¿ya? Son las empresas que fabrican determinados productos y aplican alguna operación unitaria. Pero, pues, ¿qué es una operación unitaria? Pues es un método de separación de mezclas, ¿verdad? ¿Y en qué se basan? Pues se basan en su temperatura de ebullición, de fusión, de densidad, de presión de vapor, de solubilidad, de viscosidad, etcétera. Ahorita lo vamos a ver en el video, ¿de acuerdo? Sí, nada más que ahí se le llama rimbombantemente operaciones unitarias porque es a gran escala, ¿de acuerdo? Sí, a gran escala. Por ejemplo, no sé, es una de sus visitas que me gustó, que alguna vez acompañé en grupo, fue a Cutzamala y ahí hay varias operaciones unitarias. Hay varias. Dice, ah, caray, esto yo lo hice con un vaso de precipitados, con un tubo de ensayo, con un matraz, y ahorita son tanques gigantescos dicen que son de miles o millones de metros cúbicos. Ándale. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque por allá se recolecta el agua, ¿sí? Es una zona muy boscosa, muy bonita, mucha vegetación, ¿verdad? Y se propicia las lluvias, ¿verdad? Y esa lluvia se recolecta, se almacena en tanques, se le da un tratamiento y de ahí se manda en bombas gigantescas, ¿verdad? Se manda a la Ciudad de México. Como está a cierta altitud, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues con la ayuda de la bomba, pues logra recorrer varios cientos de kilómetros y no es el agua que nos llega. Esa es una forma de obtener agua del Cutzamala. Otra es por medio de los pozos, que eso lo administra el gobierno de la Ciudad de México, sistema de aguas de la Ciudad de México, y ese es pues excavando, ¿de acuerdo? Por medio de excavaciones, pero ¿qué se necesita para que tengamos agua en el subsuelo? Bueno, pues que llueva y sí, hay cierta vegetación para propiciar la lluvia, para alimentar los mantos acuíferos, porque en algunos lugares ya está seco, ya no hay agua por más que le escarben. Entonces, todo eso pues va ligado a la subsistencia, ¿no? A la vida. El agua pues es importante para sobrevivir. Muy bien. Y nosotros somos uno de los países que tenemos, si no la cuidamos, si no protegemos la ecología de los países en el mundo, que tenemos el riesgo de quedarnos sin agua. ¿Se imaginan? Una ciudad sin agua, pues es una catástrofe, ¿de acuerdo? Sí, todo lo que se necesita el agua para muchas necesidades, simplemente para beber. Desde ahí empezando, ¿de acuerdo? Y otros usos que le damos, limpiezas y demás. Muy bien. Fíjense, entonces, como ustedes ven, esta parte es importante, la van a retomar en Química 4 y ahora la van a ver a gran escala, ¿verdad? Y si a ustedes les interesa la rama, pues no solamente la vamos a ver teóricamente, sino también, pues, diseñar el equipo que se necesita para eso, todas las condiciones, ¿de acuerdo? Sí, pues por eso la ingeniería química se trata de diseño. Una de las partes interesantes de la carrera, pues es el diseño del equipo o el diseño de la planta, ¿de acuerdo? Bien, pero aquí todo lo que vemos en un tubito de ensayo, en un vaso de precipitados, pues se va haciendo en gran escala, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a verlo. A ver.
Vamos a ver el video 6, métodos de separación de mezclas. Vamos a contestar las preguntas día 1.6. Hoy dura poquito, dura 6 minutos 51. Sí, hay que contestar el ejercicio 5, el cuestionario 6, que lo vamos a dejar para la próxima clase, cuestionario de mezclas, porque hoy vamos a aclarar todas las dudas. Y dice que damos una introducción de un video que se llama Nuestro amigo el átomo. Ese sí dura bastante, 50 minutos, toda la historia del átomo. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de pasar a la siguiente unidad que se llama teoría atómica. Pero ahorita vemos este. Este video es de métodos de separación de mezclas. Como lo mencionamos en el video anterior, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas y dependiendo su composición, pueden separarse nuevamente en sus componentes. Por ejemplo, mediante filtración para separar mezclas heterogéneas formadas por sólido y líquido. La evaporación para separar mezclas homogéneas formadas por un sólido y un líquido. La decantación para separar mezclas heterogéneas formadas por líquido-líquido. La destilación para separar mezclas homogéneas formadas por líquido-líquido. La disolución para separar mezclas heterogéneas formadas por sólido-sólido. Vamos a platicar un poco más acerca de estos métodos de separación de mezclas. La decantación es un método basado en la diferencia de densidad de las sustancias que componen una mezcla. Para separar una mezcla de un sólido con un líquido, se pone la mezcla en un recipiente y se deja en reposo por un tiempo, hasta que el sólido se sedimente o deposite en el fondo del recipiente. Como casi siempre queda una pequeña parte de líquido en la parte sólida, se puede terminar la separación por evaporación. La forma más representativa de la decantación en un laboratorio es la realizada con un embudo de separación o decantación, en el cual la fase más densa queda en el fondo y la menos densa flota, permitiendo con la llave de paso separar la fase menos densa de la más densa. La filtración es un método empleado para la separación de los componentes de una mezcla sólido-líquido por un medio filtrante, cuyo tamaño de poro dependerá de las dimensiones de la partícula sólida, y que a su vez no puedan ser separadas por decantación. El filtro es un material poroso de papel especial que deja pasar por los poros el líquido y retienen la sustancia en estado sólido que se encuentra en forma de grano grueso o polvo fino. En una filtración se llama residuo lo que queda en el papel filtro y filtrado lo que pasa a través de este. La filtración es un método muy empleado en el laboratorio, en la industria y el tratamiento de aguas residuales. La centrifugación es un método que consiste en separar sólidos insolubles de partículas muy pequeñas y difíciles de sedimentar de un líquido. Para ello, se aplica un fuerte campo centrífugo, con lo cual las partículas tenderán a desplazarse a través del medio en el que se encuentren provocados por la aceleración. Este método es empleado en análisis clínicos para separar el suero de la sangre. Otro ejemplo cotidiano en nuestros hogares, donde se aplica la centrifugación, es en las lavadoras, donde se separa, por acción de la centrifugación, el agua de la ropa. La destilación es un proceso empleado para purificar dispersiones líquidas y separar mezclas para obtener sus componentes individuales con un alto grado de pureza. Las distintas sustancias que componen una mezcla líquida son separadas mediante vaporización y condensación selectiva. Las mezclas pueden estar compuestas por líquidos, sólidos disueltos o gases licuados. De esta forma, se pueden separar aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada uno. Mientras mayor es la diferencia entre los puntos de ebullición de cada componente de la mezcla, más eficaz será la separación y mayor el grado de pureza. El petróleo se separa en las fracciones que lo componen mediante destilación fraccionada.
La cristalización es el proceso por medio del cual se separa un componente de una solución líquida, transfiriéndose a una fase sólida en forma de cristales que precipita. Este método es usado en la purificación de sólidos y necesaria en la fabricación de productos químicos que comercialmente se presentan como polvos o cristales, por ejemplo, el azúcar glass o la sal común. El método de separación por subilidad es el método que permite separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos al entrar en contacto con un solvente adecuado que lo arrastra para su separación, ya sea por decantación, filtración, evaporación o destilación, para dejarlo en estado puro. La tamización o tamizado se usa para separar sólidos formados por partículas de tamaño diferente. Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferente tamaño por un tamiz, sedazo o cualquier cosa con la que se pueda colar. Ejemplo de esto es lo que está ocurriendo en las playas de Cancún con el sargazo. La imantación es el método que consiste en separar una mezcla en la que una de las sustancias tiene propiedades magnéticas, es decir, se utiliza un material que contenga un campo magnético para separar las sustancias metálicas en la mezcla. Ejemplo práctico de este método es lo que ocurre con la separación de la basura. La cromatografía como método se basa en mostrar mediante bandas de colores los distintos componentes de la mezcla en cuestión. Se utiliza para separar sustancias puras de mezclas complejas. Algunos ejemplos de esto son los análisis de sangre, los exámenes de orina o la revisión de escenas de crimen, así como en las películas, donde se toman telas, fibras, tejidos u otros soportes para poder observar la separación por adherencias de distintas sustancias, como los líquidos corporales. En el caso de la sangre, sirve para separar e identificar sustancias contenidas en ella, imperceptibles normalmente, como algún fármaco o sustancia específica como el alcohol. En el caso de la orina, es para buscar residuos inusuales, como sangre, sales, glucosa o drogas. Por tu atención y dedicación, gracias, y hasta el próximo video. Ay, ¿qué pasó? Bueno, ahora nos ponen comerciales. Muy bien, jóvenes. Fíjense, este tema respecto a la unidad de materia que estamos viendo, que es la última parte que vamos a ver para el primer parcial, separación de mezclas. Fíjense, antes no se han oído hablar de los encuentros académicos interpolitécnicos. Había uno que era teórico práctico, ¿sí? Donde les daban una muestra de diferentes componentes, se hacía por equipos de 2 o 3 alumnos, y los, eh, la prueba consistía en separar los componentes, decir qué componentes tenía determinada mezcla. La mezcla podía estar en estado sólido, en estado líquido. Gas nunca ampliamos gas, pero en estado sólido y líquido sí. Entonces, varios componentes, 3, 4 componentes, y los separaba uno, ¿sí? Incluso en algunas ocasiones hasta dice, bueno, tiene cloruro de sodio, por ejemplo. ¿Y cuánto tiene? Se podía hasta cuantificar, ¿de acuerdo? Sí, lo más elemental, porque no contamos con muchos conocimientos de análisis químico cuantitativo, pero la idea era incluso hasta cuantificarlo, ¿de acuerdo? O semi-cuantificarlos, dar una idea de cuánto había de cada uno de estos. Bueno, ahorita como no hay presenciales, no hay labores presenciales, los laboratorios, pues no podemos hacerlo a distancia esto, ¿verdad? Muy bien, pero regresando seguramente se va a retomar. Y en química 1, el interpolitécnico o los concursos interpolitécnicos, uno de los experimentos, o mejor dicho, el principal experimento que hacemos, pues es con esto, separación de mezclas.
¿sí? Es una práctica o que dura hasta 3 horas, ¿verdad? O es un examen teórico práctico que dura hasta 3 horas y participan pues todas las escuelas. Muy bien. Y para variar nos hemos llevado a algunos primeros lugares. Muy bien. Bueno, vamos a contestar las preguntas ya del video 6. Métodos de separación de mezclas. ¿De acuerdo? Comentábamos que eso está publicado. Vamos a ver, ¿qué vamos a contestar? Fíjense. Vamos a contestar lo siguiente. Vamos a ver. A ver. Aquí lo tenemos. Preguntas guía en la semana 3 de métodos de separación de mezclas. Aquí están las preguntas guía. ¿Verdad? Esas son las que nos vamos a enfocar. Explica el concepto de decantación y menciona, bueno, algún método para separarlo. Después es el 65. El 66, el concepto de filtración y menciona un ejemplo de mezcla que separarías por este método. El 67, el concepto de centrifugación y menciona un ejemplo de mezcla que separarías por este método. El 68, destilación. ¿De acuerdo? Destilación. Y un ejemplo, pues ahí está el petróleo, ¿no? ¿Sí? Bien, el de cristalización, igual con un ejemplo. Separación por solubilidad. Recuerden, es una propiedad específica física. ¿Sí? Y un ejemplo, el tamizado, ¿ya? O la coladera, lo que usamos lo que se usa en las cocinas, ¿verdad? Lo que usan las amas de casa, pues es una coladera, pues ahí sería un tamizado, es una coladera, ¿de acuerdo? Pero aquí la llevamos rimbombantemente, llamamos tamizado, y además puede ser hasta más sofisticado porque va por mallas, dependiendo el tamaño de la malla que queramos, ¿sí? Obtener, ¿de acuerdo? La imantación, pues es con un imán, ¿verdad? Digamos, una de ellas es no sé, una práctica interesante sería la planta donde se separan basura, ¿verdad? Ahí tienen imanes para captar todo lo metálico, ¿verdad? La cromatografía. Aquí vemos una muy sencilla que es la cromatografía en papel, pero cromatografía es muy extenso y muy aplicado, ¿de acuerdo? La capa fina, pues la cromatografía de papel fue la más antigua. Después sigue la capa fina, la columna, cromatografía de gases, cromatografía de alta resolución, ¿de acuerdo? De par líquido. Uy, hay mucha, esa se ha desarrollado en los últimos 50 años muchísimo, lo que no se hizo en miles. ¿Verdad? Muchas de estas técnicas de separación han tenido mucho auge, jóvenes, mucho. Sí, la cromatografía, la espectrofotometría, que son, pues son métodos para separar, ¿de acuerdo? Mezclas, ¿sí? Los últimos 50 años se ha avanzado muchísimo, muchísimo. ¿Ya? Después, para separar, ¿cuál sería el método o métodos adecuados para separar los componentes del aire? Ándale, del aire. Y después explica la importancia de los métodos de separación de las mezclas. El aire es una materia prima. ¿De dónde sacan las gaseras el oxígeno o el nitrógeno o el helio o el neón? Pues del aire, ¿sí? En estos cuates de Praxair o Infra, cualquiera de ellos, pues su materia prima son ventiladores, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a contestar. ¿Cómo ven? Después el ejercicio número 5. Vamos a contestarlo. Muy bien. Bien. Bien, jóvenes. Entonces empezamos. Vamos a ver. Ah, caray, me salí. ¿Dónde estaba? Aquí estoy. Bien, empezamos. Empezamos. Recuerde cómo les ponemos a las preguntas guía. Preguntas guía. Video 6. 1.6. Exacto, estamos con la unidad 1, el tema 6. ¿De acuerdo? El tema 6 de la unidad 1 se llama materia. ¿De acuerdo?
Y hasta aquí, la materia se puede seguir viendo. Podemos pasarnos el resto del semestre y del próximo año completito viendo materia, pero para nuestro curso, hasta aquí que sepamos es suficiente. ¿De acuerdo? Bien, quiere decir que pues en alguna especialidad ustedes van a profundizar sobre esto, según la especialidad que escojan. ¿De acuerdo? Se va a profundizar. Nosotros con esto es suficiente. ¿Por qué? Porque faltan ver varias cosas, conceptos, ¿verdad? Varias unidades que también son importantes, como la nomenclatura, como las reacciones, ¿de acuerdo? Como la termoquímica, la cinética química, ¿de acuerdo? Muy bien, la electroquímica, la estequiometría, todo eso, las reacciones químicas orgánicas, la nomenclatura de orgánicos, etcétera. Entonces, pues todo eso lo vamos a ver en los cursos que siguen, ¿no? Muy bien, eso se llama métodos de separación de mezclas. Además, fíjense que muchos dicen, no, pues es que yo no voy a ser químico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para diseñar una torre de destilación, sí, es cierto que el químico ve la parte, ¿sí? De tiene que ver algo en una torre de destilación, ¿verdad? Pero fíjense que muchas de estas cosas, como vemos, observamos, ¿no? Como les comentaba, de diseño de equipos y diseño de planta, va de la mano de otras especialidades y ni saben con quién. Bueno, yo trabajé en diseño de equipo hace muchos años y el que estaba siempre, el que yo lo asesoraba o él me asesoraba, los dos nos asesorábamos, era un ingeniero mecánico, ¿verdad? Yo le decía, oye, el espesor para tal reactor tiene que ser tanto y tal material. Sí, muy bien, qué bueno que me lo dices, vamos a hacerlo. Pero fíjate que yo como ingeniero mecánico voy a escoger la cuestión de la soldadura y las pruebas de resistencia y demás. ¿De acuerdo? Claro que también lo puede hacer un químico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sí vamos de la mano, los mecánicos y los químicos, ¿de acuerdo? Esa es una especialidad, construir el equipo. Y siempre el que se auxilia a uno de un mecánico porque sabe de resistencia de materiales y demás, ¿no? Muy bien. Como ven, entonces, como ustedes ven, va ligada a otras. Muy bien. Empezamos con la primera pregunta. La primera dice, explica el concepto de decantación y menciona un ejemplo. ¿Puedo yo, profe? Sí, claro que sí, todos pueden. Un ejemplo de mezcla. Todos tienen voz y voto. Y de eso se trata que nos retroalimentemos, ¿de acuerdo? Sí, y un ejemplo de mezcla, ¿sí? Para separarlas por este método. Sangre, por ejemplo, ¿no? No, la sangre no, Arena y agua. arena y agua, sí, la sangre, vamos a ver que la sangre es exclusiva de centrifugación y vamos a ver ahorita por qué. Oh, Por eso yeah. todos los laboratorios donde analizan sangre tienen centrífugas de, muchas capacidades, ¿de acuerdo? Sí, y menciona un ejemplo de mezcla que separarías por este método. Y fíjense, esto de separación lo vemos en la vida diaria, ¿eh? Si nos metemos un poco en la cocina, vamos a ver que nos vamos a encontrar varios, ¿no? Dice decantación. La Reposando, decantación. ¿no? La decantación es dejar reposando una mezcla de un sólido y un líquido
y después Ujú. separarlos. ¿Y por qué se separan? Porque tienen diferentes Densidades. densidades, correcto. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo claro, ¿sí? Ya en forma. Entonces decimos, todo lo que dijeron está muy bien. Método que se emplea, sí lo conocen. Método que se emplea para separar mezclas. Mezclas, ¿se fijaron qué tipo de mezclas? Ahorita lo acaban de decir, bueno, casi lo dijeron. Heterogéneas, ¿están de acuerdo? En las que se distinguen sus componentes, ¿no? Exacto. Mezclas heterogéneas, esto lo vamos a subrayar. ¿De acuerdo? Basado en lo que acaban de decir, en la diferencia de densidades. ¿De acuerdo? De las sustancias que componen la mezcla. ¿Cuáles van a ser las mezclas más sencillas? Hay mezclas muy sencillas, ¿verdad? Las binarias, las que son dos componentes. ¿Están de acuerdo? Pero Sí. no todas son de dos. Qué bueno que todas fueran. Las más sencillas son de dos, pero puede ser de tres componentes, cuatro componentes, cinco componentes, ¿de acuerdo? Podría ser, por ejemplo, agua, aceite y alcohol, ¿no? Los tres Podría tienen ser, diferentes densidades. tienen diferentes densidades, ¿de acuerdo? Muy bien, es lo que vamos a mencionar muy bien. Fíjense. Entonces, para separar un sólido de un líquido, se pone la mezcla, ¿sí? En un recipiente y se deja en reposo. ¿De acuerdo? Por algún tiempo. ¿De acuerdo? Hasta que el sólido sedimente. ¿Sí entendemos lo que es sedimentar? O se precipite, ¿de acuerdo? ¿Cómo asentar? O que se asiente, correcto. Ese sería el equivalente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Depositándose en el fondo del recipiente. ¿Sí? Fíjense, en el laboratorio se utiliza el embudo de separación. ¿De acuerdo? ¿Sí?
La más densa queda en el fondo. ¿Sí? Y la menos densa arriba. ¿De acuerdo? Al abrir la llave de paso, primero se obtiene la más densa. ¿De acuerdo? Y después la menos densa. ¿De acuerdo? Ejemplo. La más clásica, la que ya mencionaron. Mezcla formada, la que todos conocemos y que la seguimos haciendo en laboratorio, pues está muy sencilla. Mezcla formada por agua y aceite. Esa es una que dijeron, ¿de acuerdo? La otra, ya también comentaron otra. ¿Se acuerda de la otra que ya comentaron? Agua con arena. Arena y agua. Es otra muy sencilla, ¿no? Que hacemos en el laboratorio, pues muy clásicas y además están a la mano, ¿no? Son económicas. ¿Cómo ven la explicación? ¿Queda claro con esto? Vamos con Sí, el profe. siguiente. Bien, vamos con el siguiente. Fíjense, el siguiente. La siguiente pregunta. Explica el concepto de filtración. Y menciona un ejemplo de mezcla que separarías por este método. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? ¿Qué necesitamos para una filtración? Un medio filtrante. Ese medio filtrante, pues, ¿qué usamos en el laboratorio? Un papel filtro, pero hay otros medios filtrantes. ¿De acuerdo? El mismo colador, ¿no? Sí, y bueno, el mismo color, bueno, ese sería tamizado, ahí le llamamos tamizado, ¿de acuerdo? Pero es cuando pongo un medio filtrante, puedo poner un papel filtro. ¿Sí lo conocen? Como O el de algún, café. sí, Hola, Jorge. exacto, como en el café, correcto, ahorita lo voy a mencionar por acá, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces fíjense, ¿cómo se utiliza el equipo donde se hace la filtración? ¿Sí? Jorge, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Estaba yo en prefectura, pero me dijeron que fuera a preguntarte si necesitabas algo. No, gracias, Blanca. Estamos con métodos de separación de mezclas. Ya vimos el video sobre eso y estamos contestando las preguntas que nos marcan. Ok. Que son los objetivos del programa. Así es que gracias. Ok, entonces Todo bien. hasta Hasta ahí. ahí todo bien. Ok, Todo Jorge. bien.
Que estés Espero que bien. no se me vaya la luz ni el internet. Aquí estamos. De Que todos son modos mis... te mandé mensaje, ¿eh? Ah, gracias. Que son mis cocos, ¿eh? A veces se me ¿Qué? va la luz o se me va el internet. Ay, pero en fin, creo Pues que, si requieres algo, estoy en el celular, me avisas. claro, muy bien. Sí, esperemos que no. ¿De acuerdo? Eso es a lo único que le temo, que se me vaya la luz o que se me vaya el Me internet. avisas si entro otra vez. Muy bien, gracias. Aquí estamos. Muchas gracias, Blanca. Muy bien. Bueno, gracias. Jorge, hasta luego, muchachos. Bueno, muy Hasta bien. luego. Bien, Hasta jóvenes, luego. entonces, fíjense, dice, explica el concepto de filtración y menciona un ejemplo de mezclas que separarías por este método. ¿De acuerdo? Entonces vamos a desglosarlo. Este de filtración es un método para separar mezclas heterogéneas. ¿De acuerdo? Mezclas heterogéneas. ¿Sí? Formadas por sólido y líquido. ¿Sí? Fíjense, por un medio filtrante, lo que comentábamos. ¿De acuerdo? Cuyo tamaño de poro dependerá ¿sí? de las dimensiones de la partícula sólida. ¿Sí? De las dimensiones de la partícula sólida, ¿sí? Que pueden ser separadas ¿de acuerdo? ¿Sí? Por el método de decantación, que, que no pueden ser separadas, que, vamos a aclarar, ¿cuándo se aplica esto? Que no pueden ser separadas. Es importante esto. Por el método de decantación. ¿De acuerdo? Entonces, si por decantación no las puedo separar, pues recurro a la filtración. Muy bien, ¿sí? El filtro es un material poroso. ¿De acuerdo? De papel especial. Sí es celulosa, pero con cierta rugosidad. ¿Sí? Que deja pasar por los poros ¿sí?
el líquido y retiene la sustancia en estado sólido. ¿De acuerdo? Que se encuentra en forma de grano grueso o polvo. ¿Sí? En forma de grano grueso o polvo, llamándose residuo. Ojo, esos detalles, estos detalles lo quiero hacer hincapié. Llamándose residuo residuo, ¿de acuerdo? Lo que se retiene en el papel filtro. Ojo, ¿cuál es el residuo? Lo que se retiene en el papel filtro. ¿De acuerdo? Y filtrado lo que pasa. ¿De acuerdo? Por el papel. ¿Sí? Es un método muy utilizado ¿de acuerdo? En el laboratorio. Pues no solo en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio, en la industria química, en la industria de alimentos, farmacéutica, cosméticos, ¿de acuerdo? En la industria en general. Y en tratamientos de aguas residuales, entre otras, en tratamiento también de aguas residuales. Y saben que el gobierno del Distrito Federal tiene plantas de tratamiento por todo el DF. Son 16 plantas de tratamiento. Cada delegación tiene su planta de tratamiento de las 16 delegaciones. Y en todas, ¿sí? Utilizan filtros. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Un ejemplo puede ser arena muy fina y agua. A ver, otro ejemplo. El café. El café, correcto, se utiliza papel filtro. Otro ejemplo. ¿Cuál se les ocurre otro ejemplo? En la cocina, niñas, también utilizan filtración, ¿no? Bueno, también algunos, es que allí son dos, es filtración y es tamizado, son los dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y fíjense aquí dice residuo. Lo que queda en el papel filtro es residuo. Y lo que pasa por el papel filtro es filtrado. ¿Sí? El residuo, a veces lo que nos interesa es el residuo. Y lo que se tira es el residuo. Oye, el residuo se tira, pues dependiendo que estés filtrando. ¿De acuerdo? Y el filtrado se tira, pues dependiendo cuál es el que te interesa. Y algunos interesan los dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo?
Ahora, Profesor, dices que en algunos, es que es para desechar algunos, cierto, en algunas cosas, algunos procesos es para desechar algunos, pero no en todos. ¿Cómo ven? profe, Sí, podría ser, por ejemplo, cuando cocinamos y separamos el aceite de la comida, el exceso de aceite. el exceso de aceite, ¿cómo lo separan? Pues podría ser, ¿de acuerdo? Sí. Fíjense, aquí Cuando hablamos, filtras un jugo que no quieres la pulpa o algo así. exacto, que no quieres ¿cómo lo dicen? La parte gruesa, ¿no? El gajo. El, el gabazo, ¿cómo le llaman? Sí, los huesos simplemente, ¿no? Exacto, ahí tenemos otro. Entonces, fíjense lo interesante, esto lo van a retomar, comentamos en Química 4, y lo interesante es que ahí lo van a ver los diferentes tipos de filtros que hay, filtros que pueden ser, no solamente puede ser un papel, puede ser una tela, un filtro. Vamos a hacer en Química 4 se hace una práctica del queso y filtramos una tela que le llaman tela de qué, ay, se me fue el nombre, pero es una tela finita, ¿de acuerdo? Para filtrar ahí, ¿sí? El suero del queso, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, ese es el siguiente. ¿No hay duda con este método? ¿Todo clarísimo? ¿Quedó clarísimo? Vamos con el siguiente. El siguiente dice, explica el concepto de centrifugación. Este es importante. Y menciona un ejemplo de mezcla que separarías por este método. ¿De acuerdo? Entonces vamos a especificar cuál es el fundamento de este método de separación. Entonces ponemos método que consiste en separar sólidos. ¿Qué clase de sólidos? Insolubles de partículas muy pequeñas, casi, casi microscópicas, ¿verdad? ¿Sí? Y difíciles de sedimentar. ¿De acuerdo? De un líquido. ¿Sí? Para ello se aplica, ¿sí? Un fuerte campo centrífugo. ¿Sí?
con lo cual las partículas ¿sí? tenderán a desplazarse a través del medio en que se encuentren. ¿Sí? Provocado por la aceleración. ¿De acuerdo? Este método es empleado ¿sí? En el análisis clínico. ¿Se conocen los análisis clínicos? La química clínica, la química del diagnóstico. ¿Sí? Para separar el suero de la sangre. Que no solamente separa el suero, separan los glóbulos rojos y blancos. ¿De acuerdo? Separar el suero ¿de acuerdo? Otro ejemplo es en las lavadoras. Esa es la función. ¿De acuerdo? Donde se separa por acción de la centrifugación el agua de la ropa. ¿De acuerdo? Muy bien, fíjense. Este método de separación está basado en una fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Fuerza centrífuga y fuerza, si nos ponemos a analizarlo concienzudamente, vamos a ver que actúa una fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vieron en física. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, ¿sí? Se hace la separación de componentes microscópicos. Aquí un ejemplo clásico, pues es en la sangre, es en el análisis de sangre, pues no solamente el suero, sino los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, hematocritos y todas esas cosas, ¿no? Muy bien. Pero también fíjense que esto es muy usado en los alimentos, los componentes de la leche, ¿sí? Por ejemplo, se hacen por este método. Muchos alimentos a base de lácteos, su método de separación es por centrifugación. ¿Sí? Nosotros tenemos una centrífuga que separamos nosotros en el laboratorio, almidón con agua, con una centrífuga de mano. ¿Sí? Entonces, pues más o menos queda, ¿no? ¿Por qué? Porque las revoluciones por minuto que se necesitan para hacer una buena centrifugación, pues andan alrededor por lo menos de 5,000 revoluciones por minuto.
y no las vamos a alcanzar con la mano. De 5,000 a 10,000 revoluciones por minuto, eso nos los da una centrífuga. ¿De acuerdo? Una centrífuga nos da esas velocidades de centrifugación que pues difícilmente podemos alcanzar ¿sí? Con una acción manual en una centrífuga de mesa con la mano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y por eso los laboratorios clínicos, pues parte de su equipo esencial son las centrifugadoras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y tienen... Entonces, profe, separa homogéneas, heterogéneas, ambas, A y ver, líquidos y fíjense, sólidos. fíjense, separa principalmente coloides. Vamos a aclararlo. La sangre es un coloide, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ponerlo claro. Y dentro de los coloides, separa principalmente coloides. Fíjense. ¿Y se acuerdan de los coloides? Las familias de los coloides son los geles, son los soles, son los aerosoles. Esto se usa también mucho en química ambiental. ¿Se han fijado? Fíjense, no se han fijado, por ejemplo, los que se dedican a muestrear en el aire, en el ambiente, los de la química ambiental. Aquí hay una especialidad en UPIBI. En la UNAM le llaman química ambiental. Aquí le llaman, en la UPIBI, ¿cómo le llaman? Bueno, está relacionado con el ambiente. ¿Sí? De acuerdo, es la especialidad que sería sería la contraparte, el equivalente de la UNAM de química ambiental. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que se hace es captar del ambiente por medio de es como una aspiradora, todos los componentes del ambiente en ciertos lugares y se lleva a centrifugación. Y de ahí se empieza a cuantificar, por eso dicen, en el ambiente hay plomo. ¿Cómo saben que hay plomo? Arsénico. Hay materia fecal, también puede para microorganismos, también. ¿Sí? Hay azufre. Hay SO2, SO3, NO2, NO3, CO2, CO, muchos componentes. ¿Nunca han visto un análisis de eso? Son como 40 y tantos componentes que hay en el ambiente. Bueno, un ambiente contaminado y más como aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, ¿y eso cómo lo obtuvieron? Pues es gente que se dedica a estar muestreando, ¿verdad? Por medio de un aparato, pues que sería el equivalente a digamos, un aspersor, o eso es una aspiradora. Empieza a estar monitoreando, se lleva al laboratorio y pues en el ambiente, en tal lado, hay todos estos componentes y las cantidades son estas porque es cuantitativo. Es ahí donde los señores estos de la protección dicen, cuidado, está demasiado contaminado, empieza el doble o no circula, ¿no? O detallitos así, empiezan a tomar medidas. ¿Y quién provocó eso? Pues los automóviles son los responsables de todos los gases. Todos los SO2, SO3, NO2, NO3, de todos los gases que hay, que son como 15, todas las variedades que hay, ¿sí? Ellos son. Entonces, ¿qué hacemos? Metales pesados y demás, pues que ya no circulen los automóviles, ¿sí? Esos son unos contaminantes. Pero, por ejemplo, la materia fecal que hay en el ambiente tampoco es culpa de los automóviles. No, pues es culpa de nuestras mascotas que defecan en la calle. Correcto, sí. Nuestras mascotas también contribuyen a contaminar el ambiente. ¿Y ahí qué hay? Pues ahí hay coliformes, enterococos, estafilococos, un montón de microbios. ¿Y son perjudiciales? Pues claro que son perjudiciales. Afectan la salud. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, pues es toda una especialidad. Y muchos de esos análisis se hacen por centrifugación. ¿No? Se centrifugan, se separan los componentes y se empiezan a analizar uno por uno, se empieza a analizar. Por una técnica, pues hay varias técnicas, puede ser espectrofotométrica, puede ser cromatográfica. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, pero este es un método, estamos viendo exclusivamente un método de separación de mezclas.
Lo interesante esto es cómo se cuantifica. Ah, pues hay varios métodos para cuantificarlo. Como ven, es otra especialidad, es la química analítica cuantitativa. Química analítica cuantitativa es una especialidad en las superiores. Muy bien, ¿la entendimos? Y esto es principalmente en coloides. Y muchos alimentos son coloides. Los yogurts y todos ellos son coloides. Las ¿El huevo es coloide, mantequillas, profe? el huevo es un coloide también. Muchos alimentos, ¿de acuerdo? Las proteínas, dice, ¿cómo supieron cuántas proteínas hay en un huevo o en la leche? Ya, pues, las separaron y las cuantificaron, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto es todo en la química forense también hay técnicas de química forense. Como ustedes ven, esto es una especialidad. Por ejemplo, el ser químico forense es toda una especialidad, ¿sí? Nosotros aquí en el instituto no la tenemos, no dudo que al rato la tengamos, pero en la UNAM sí está, ¿de acuerdo? Como especialidad química forense, ¿sí? Para no estarle atinando y culpando a inocentes, a quien creemos que es, pues hay pruebas que prueban, ¿de acuerdo? Pruebas para esto. La prueba más sencilla es la del rodisonato de sodio, donde se detecta si una persona estuvo en contacto con pólvora, es decir, que tuvo en sus manos un arma, ¿sí? Detecta la presencia de pólvora, ¿verdad? Y ya con eso, pues se puede saber, dar un veredicto, ¿verdad? Pero pues es la más sencilla de todas, ¿de acuerdo? Porque hay otras más sofisticadas. Muy bien, continuamos. Fíjense, el siguiente dice, explica el concepto. Todo esto lo van a retomar en Química 4, ¿eh? Por eso quiero hacer énfasis en esto. Nos vamos a referir, cuando estén en Química 4, dicen, ¿se acuerdan de Química 1, qué es centrifugación? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Química. Pues ahora lo vamos a aplicar a tecnología química, ¿de acuerdo? Bien, siguiente dice, explica el concepto de destilación y menciona un ejemplo de mezcla que separarías por este método. Cuando decimos destilación, inmediatamente, ¿en qué pensamos? En el petróleo, ¿de acuerdo? Que es lo clásico, y sí es cierto, es lo clásico. Pero hay otros usos también. Vamos a verlos. Lo clásico es el petróleo. Proceso empleado para purificar líquidos y separar mezclas para obtener sus componentes. ¿Sí? Para obtener sus componentes individuales ¿sí? Con un alto grado de pureza. A ver, ¿lo puedo cambiar? Sí, 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 profe. Profe, ¿podría mostrarme un poquito de atrás? Sí, vamos a ver. Gracias. Bien, continuamos.
Listo, profe, gracias. De nada. Con un alto grado de pureza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las distintas sustancias ¿sí? Que componen una mezcla. Líquida. Son separadas mediante vaporización y condensación. ¿Sí? Son separadas mediante vaporización y condensación selectiva. ¿Sí? Las mezclas pueden ser ¿Condensación selectiva? selectiva, correcto. Las mezclas sí, las pueden ser o mejor pueden estar compuestas por líquidos ¿sí? Pueden ser sólidos, sólidos disueltos, ¿de acuerdo? O gases, ¿se fijaron en el video de cómo funciona una refinería? O gases licuados. ¿Sí? Se separan, ¿cómo se separan? ¿Por qué se separan? ¿Sí? Se separan aprovechando se separan aprovechando. ¿Qué propiedades vamos a aplicar aquí? Los diferentes, ¿Divisibilidad? ¿sí? Los diferentes puntos de ebullición. Los diferentes puntos o temperaturas de ebullición. ¿De acuerdo? De cada componente de la mezcla. De cada componente de la mezcla. ¿Sí? A mayor diferencia, ojo con esto, a mayor diferencia entre los puntos de ebullición,
¿sí? De cada componente de la mezcla. ¿Sí? Más eficaz será la separación. Uy. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Entonces, comentábamos que a mayor diferencia entre los puntos de ebullición de cada componente de la mezcla, más eficaz será la separación y mayor el grado de pureza. ¿De acuerdo? Es lo que nos falta complementar. Ejemplo. ¿Qué ejemplos se saben? El petróleo. Se separa. Por destilación. Esa le llaman fraccionada. ¿Y qué obtengo? Todas las variantes que hay de gasolinas, petróleo diáfano, ya no se usa el petróleo diáfano, pero antes era de moda, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa obtenemos? Gases. El agua salada. ¿No? De la gasolina. Naftas. No, pero de ejemplo, ¿no? El agua salada. Sí. Otro ejemplo es el agua, sí. Agua con cloruro de sodio. Agua salada, como dice su compañero, es otro ejemplo. Es agua con cloruro de sodio. Ese lo hacemos en el laboratorio. Otro que hacemos en el laboratorio es el alcohol con agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Se fijaron qué tipo de mezclas son? Homogéneas o Homogéneas, ¿no? Homogéneas. ¿De acuerdo? Y nos vamos a basar en su temperatura de ebullición para hacer la separación. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, el alcohol ebulle muy rápido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sí, el alcohol sí tiene una temperatura de ebullición como de 80 y tantos, como 80, ¿de acuerdo? Y el agua, pues supone que es como 92, 93 más o menos. ¿Sí? Entonces sí hay diferencia. ¿De acuerdo? Fíjense que incluso esto del petróleo, saben que es una especialidad porque se diseñan las torres de destilación, tienen un diseño
Y tienen un número de platos que le llaman platos teóricos, una cantidad de platos. ¿Cuántos? Pues más de 100. Y en cada plato se almacena un componente, ¿sí? Porque está diseñado para determinada temperatura. Ahí se va recolectando en cada plato. ¿Sí? ¿Cómo ven? Está interesante. Es una especialidad, ¿no? De los petroleros. Bueno, no solo de los petroleros, también se ve. Los petroleros son los que más se supone que pues es su especialidad y lo ven porque ellos conocen perfectamente la química del petróleo. Pero pues otras especialidades, pues a lo mejor no lo ven tan profundo, pero sí tienen los conocimientos. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿De esta no hay duda? ¿Vamos bien? Sí, profe, al 1000. El que sigue, el método de separación que sigue, eso tiene que quedar claro, ¿eh? Hasta aquí es el examen. Explica el concepto de cristalización y menciona un ejemplo. De mezcla que separarías por este método. ¿De acuerdo? Cristalización. Igual lo mismo del agua salada, ¿no? Sí, Se cristaliza la sal. pues por medio de evaporando, ¿de acuerdo? Para formar cristales, ¿sí? A eso se refiere a formar cristales. Entonces, fíjense, vamos a ver entonces el proceso por medio del cual un proceso se separa un componente ¿sí? De una solución líquida. ¿Sí? Transfiriéndose a una fase sólida ¿sí? En forma de cristales. En forma de cristales que precipitan. ¿Sí? Este método se utiliza en la purificación de sólidos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Indispensable en la fabricación de productos químicos ¿sí?
que comercialmente se presentan como cristales o polvos. ¿Sí? Ejemplos, fíjense. Pero aparte de todos los de muchos productos químicos, aquí está el purificar el azúcar, ¿sí? La sal común, ¿sí? El azúcar glass, y de productos químicos, pues todas las sales, ¿verdad? Yoduro de potasio, permanganato de potasio, iodato de sodio, ¿sí? Y muchas sales, donde la pureza puede llegar a ser cercana al 100% según el grado de cristalización. Muy bien, ¿la entendimos? Sí, profe. Esta es la cristalización, formar cristales. En nosotros hacemos agua con sal, pues es la que hacemos, ¿no? ¿En dónde se hace? En un evaporador. Muy bien, la siguiente. Profesor, no tengo una duda. En ese caso de que se engloba más sales, se supone que es de una solución líquida a la cristalización en fase sólida, pero ¿cómo se saca una sal líquida? Bueno, es una Esa sal en solución líquida. solución. Bueno, es una sal en solución que está, eso es un soluto que está disolvente en un solvente del cual tiene una perfecta solubilidad. Ok. ¿Sí? Y está determinada concentración en porcentaje, puede ser. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso, fíjense, esto, hay una unidad en química 3 que se llama disoluciones y ahí se ven diferentes concentraciones y vamos a tocar esto. ¿Cómo ven? Bien, continuamos con el siguiente. Dice, explica el método de separación de tamizado. De tamizado. Y menciona un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, método que consiste, este es un método que consiste en separar sólidos formados por partículas de diferente tamaño ¿sí? Haciéndolas pasar por un tamiz. ¿Sí? También le llaman sedazo o cualquier cosa con la que se pueda colar. Ahora siento el colador, ¿no? Exacto. Ahí sí entra el colador.
acuerdo? Ejemplo. Sargazo. En las playas. Bueno, menciona aquí Cancún porque es donde más hay. Se volvió crítico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. El que sigue. Dice, explica el método de separación. Por imantación. Y menciona un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Fíjense, método que consiste en separar una mezcla. Profe, se saltó la 71, ¿no? No, es que en la anterior, en lugar de ponerle 71, le puse 70. Pero voy bien, ¿de acuerdo? Sí, después, ya vimos el después del tamizado, sigue imantación, chequen su, ¿sí? Pero sí, es que aquí es 71, no es 70, es 71. Ahí, fíjense acá atrás, Ya vi, gracias. ¿sí? Sí, por ahí me salté, bueno, la numeración por ahí una la repetí, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces fíjense, ese es un método que consiste en separar una mezcla ¿sí? En el que una de las sustancias ¿sí? Tiene propiedades magnéticas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se utiliza ¿sí? Un material que contenga un campo magnético. ¿Sí? Para separar las sustancias. Metálicas en la mezcla. ¿De acuerdo? De acuerdo. El ejemplo es más común es este. Separación de la basura. Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? Pues en el laboratorio tenemos imanes para esto, ¿de acuerdo?
Muy bien, el siguiente. Continuamos. Ok. Sí. Ahora el siguiente dice, explica el método de separación por cromatografía. ¿De acuerdo? Y menciono un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué consiste este método? Método que se basa en mostrar mediante bandas de colores ¿sí? Los distintos componentes ¿sí? De una mezcla. ¿De acuerdo? Se utiliza para separar se utiliza para separar sustancias puras de mezclas complejas. ¿De acuerdo? Ejemplo o ejemplos. Ejemplo. Fíjense, también por este método se puede analizar sangre. Y cuantificar, ¿no? Exámenes también de orina por este método. ¿Sí? Química forense. Todo lo relacionado. Hay muchos métodos para química forense. ¿De acuerdo? Aquí en química forense la utilizan en la revisión de escenas de un crimen. ¿De acuerdo? Y ese es por cromatografía. Es más, ¿qué quiere decir cromatografía? Quiere decir gráfica de colores. Gráfica es gráfica de colores. Cromatografía es gráfica de colores. ¿De acuerdo? Así surgió y después ya se fue evolucionando porque hay muchos tipos de cromatografía. Esa le llaman de capa fina o de papel o de columna también. Ahí no son gráficas, son barras, pero hay otras cromatografías más sofisticadas. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente. ¿Cuál sería el método o métodos?
adecuados para separar los componentes del aire. ¿Sí? Fíjense, entonces, esos serían los métodos adecuados. Sería licuación del aire. ¿Sí? Para pasarlo a estado líquido. ¿Sí? Y posteriormente destilarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacen las gaseras, no? Muy bien. El último. Dice, explica la importancia de los métodos de separación ¿sí? De mezclas en la vida diaria. A ver, ¿cuál sería la importancia de los métodos de separación de mezclas en la vida diaria? A ver, ejemplos. Fíjense, lo que hemos comentado. En la preparación de una gran variedad de alimentos. ¿De acuerdo? Muy bien. En la preparación de una gran variedad de alimentos, ¿sí? Se utilizan varios métodos. A ver. ¿De acuerdo? Varios métodos. Por ejemplo, para preparar café. ¿Cómo preparar café? ¿Cómo ven? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, jóvenes, pues estos son los métodos. Hay más métodos de separación, pero pues son los que nos marca el programa, ¿eh? Son los que tenemos que ver. ¿Sí? Mínimo. Pero son los más comunes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues estas son ya todas las preguntas ya contestadas. No les he subido todavía en Classroom para que las vayan subiendo, pues estas son las respuestas. Lo voy a hacer para que, creo que hoy van a entregar uno mañana. Los voy a dejar para que lo entreguen el próximo lunes. Por ahí lo revisan. Se los voy a subir apenas en Classroom. ¿De acuerdo? Las preguntas ya de este video, el Gracias, profe. 1.6, que son métodos de separación de mezclas.
Y la próxima clase vamos a contestar el ejercicio número 5 y vamos también a contestar el cuestionario 6, que es referente a esto. ¿De acuerdo? Métodos de separación de mezclas. Muy bien. ¿Cómo ven? Es la pregunta guía 1.5, ¿no? Sí, ese es 1.5, ya se la subí, creo que lo entregan al rato, ¿no? No, pero esta es la actividad Este es 1.5 o la 6. 1.6. Ah, ok, gracias. Sí, se los voy a dejar esto. Este es 1.6. Se los voy a dejar para que la entreguen, pues, pues el domingo o el lunes, mejor el lunes. ¿De acuerdo? El lunes ya en la noche. Pero ya tiene ya las respuestas, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. Sí, entonces esta va a quedar para